7 minutos. Hernán Penagos es el registrador de Colombia, una institución que ha estado en las últimas horas sometido a una inmensa controversia por cuenta de la reducción del presupuesto que venía en ese proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional, una reducción del presupuesto de 77%. Señor registrador Penagos, bienvenido, buenos días. Néstor, buen día. Cordial saludo para usted, la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Registrador, el ministro del Interior reconoce que hubo un error. ¿Quedó arreglado el problema alrededor de la plata del presupuesto? Bueno, en teoría ya quedó resuelta la situación. Ayer en el Congreso se radicó una proposición donde se solicitaba que el presupuesto, o más bien esa reducción que se había planteado, se mantuviera conforme a las cifras presentadas inicialmente, pero en últimas, como quiera que no se aprobó el presupuesto por parte del Congreso de la República, y ya conforme a la Ley Orgánica de Presupuesto, pues se tendrá que decretar el presupuesto conforme a las normas que allí se refieren, y eso quiere decir entonces que ese decreto se presentará de acuerdo al presupuesto inicialmente presentado. En el presupuesto inicialmente radicado en el mes de julio, la registraduría aparece con cerca de 3.2 billones de pesos, y pues creeríamos entonces que no habría dificultad. Esperar de todos modos el proyecto de presupuesto. Registrador, es decir, ¿a usted le parece una buena noticia que se haya caído el presupuesto? Buena noticia en el sentido de que devuelven las cosas al estado original y usted, la registraduría, el sistema electoral, va a tener el presupuesto que necesita. Bueno, pues en ese sentido, el hecho de que el presupuesto tenga que decretarse conforme fue presentado por el gobierno, pues sí, de alguna manera permite que la registraduría pueda tener el presupuesto necesario para las elecciones, entre otras razones porque es bueno entender que en el mes de marzo del año entrante, a pocos meses, ya inicia el calendario electoral en Colombia, que inicia con la inscripción de ciudadanos para ir a votar en las elecciones del 2026, y para esa fecha ya tenemos que tener parte de la logística caminando de manera que los ciudadanos puedan inscribirse. Por eso era la preocupación. A veces los ciudadanos no entienden que casi un año antes debe llevarse a cabo varios procesos logísticos que permitan ir avanzando de acuerdo a los pasos del calendario electoral, y eso nos preocupaba mucho. Registrador, hipotéticamente, si se hubiera dado el caso, porque la proposición alcanzó a estar firmada, respaldada por las mayorías parlamentarias que no se habían dado cuenta del tema de la registraduría, si eso hubiera pasado y le quitan a usted el 77% y lo pasan a otra bolsa, ¿cuál hubiera sido el escenario de cara a las elecciones del 2026? Bueno, si ese recurso se hubiese quedado en rubro que se llama distribución en el Ministerio de Hacienda, lo que habríamos tenido que hacer es, a partir de enero del año entrante, ir presentándole al gobierno las necesidades presupuestales para llevar a cabo todos los pasos electorales de cara a las elecciones del 26. Un tema que es un poco complejo porque implicaría estar de alguna manera presentando los proyectos, socializando cómo y de qué manera se van a ejecutar, diálogos permanentes con Hacienda y con presupuesto para el desembolso de los recursos. A mí me parece pues que eso sería muy complejo, porque entenderá usted que toda la convocatoria de la logística electoral pues exige invitaciones, exige cotizaciones. Nosotros tenemos, digamos, unos plazos muy rigurosos si queremos cumplir con el proceso electoral del 2026. Entonces es una lógica que por lo menos desde la registraduría hubiese sido muy difícil, porque sería básicamente estar haciendo solicitudes permanentes durante todo el año electoral, muy a la espera de que el Ministerio de Hacienda desembolsara de a poco esos recursos. Yo creo que sería más bien complejo y se hubiese podido llegar a dificultades para cumplir los momentos y los tiempos electorales. Sí, registrador, ayer en la tarde-noche el ministro Bonilla dijo que aquí no hay nada distinto a lo que ha ocurrido siempre, que le extraña que en esta oportunidad se haya presentado el escándalo cuando siempre, según él, se han manejado de la misma forma los recursos para las elecciones, porque no son permanentes, sino son contingentes. Usted, que además ha sido parlamentario antes de ser registrador, ¿le suena que esto ya haya ocurrido en el pasado? Yo no sé cómo ha sido la lógica pasada. Lo cierto es que hacer un proceso electoral tan potente
como el de Colombia, con recursos en bolsas diferentes a las bolsas de la Registraduría Nacional, pues no deja de ser muy complejo. Les decía hace unos minutos que, por ejemplo, en marzo ya debe haber parte de la logística electoral contratada para todo el proceso de inscripción de ciudadanos, no solamente en Colombia, sino en el exterior. Luego, ir al Ministerio de Hacienda cada tanto tiempo a buscar recursos para ir buscando la logística electoral de todo el año no deja de ser una situación muy compleja. Además, en lo particular, creo que eso no le sirve tampoco a la democracia. Yo pienso que los órganos electorales deben tener sus presupuestos y ejecutarlos conforme la planeación que hemos presentado. Luego, no sé qué ha ocurrido en las épocas pasadas, ese recurso ya estaba presentado como presupuesto de la Registraduría Nacional, y trasladarlo a otra bolsa, sin duda, es una situación muy compleja, por lo menos para poder cumplir los plazos de ejecución. Quiero preguntarle por eso que usted nos dice, porque sí es llamativo, y quisiera saber si usted tiene o le han dado alguna explicación desde el gobierno. ¿Por qué, si en la presentación del proyecto de presupuesto estaba garantizado ese dinero, ese presupuesto contingente para las elecciones que ustedes han trabajado con el Ministerio de Hacienda desde marzo? Que son los 3 billones. Que son los 3 billones, desapareció en la ponencia. ¿Qué pasó en el camino? ¿A quién se le ocurrió quitárselos directamente a la registraduría y pasarlos a esta bolsa contingente del Ministerio de Hacienda? No tengo la menor idea. Nosotros en el mes de marzo radicamos el anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda. Después de esos meses se llevaron a cabo varias mesas técnicas donde socializamos las razones de esos presupuestos y cómo y de qué manera se iban a ejecutar. De hecho, debo decirles que el presupuesto para la elección del 2026 no es nada diferente que el presupuesto de las elecciones anteriores, indexado al año actual. Luego, no se trataba de cifras pues extraordinarias o de las que no tuvieran soporte. Todo ese anteproyecto que de manera juiciosa el equipo de presupuesto de la Registraduría presentó desde el mes de marzo, se fue socializando en mesas técnicas y explicando cómo y de qué manera se fue a ejecutar. El 20 de julio, entre el 20 y el 30 de julio, como lo dice la Ley Orgánica de Presupuesto, ya el gobierno, no nosotros, el gobierno radicó el proyecto de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda, y de ahí en adelante pues no veíamos dificultades. La verdad no tengo ninguna explicación, yo no había hablado con nadie del ministerio para que se hubiese llevado a cabo un recorte de esa magnitud, que, insisto, pues dejaba a la Registraduría en situaciones muy difíciles. De hecho, inclusive, si ustedes miran el presupuesto de la vigencia actual de la Registraduría, está en cerca de 1.200.000.000.000 de pesos, que es lo que cuestan todos nuestros gastos de funcionamiento. Y el presupuesto para el año entrante, solo en funcionamiento, había bajado a 700.000.000.000 de pesos. Ni siquiera estaban los recursos para funcionar el año entrante de manera ordinaria. Registrador, por esa movida presupuestal, ¿estuvo en algún momento en riesgo la democracia colombiana? Bueno, yo no voy a opinar en ese sentido. Lo cierto es que sí debo decir que precisamente estaba yo hablando en una asamblea invitado por el PNUD sobre democracia y situaciones electorales en Latinoamérica, y uno de los hechos que son más complejos en Latinoamérica tienen que ver con que las autoridades electorales van perdiendo autonomía. Se ha visto en México, se ha visto en Perú, se observa en Bolivia, en Ecuador el tema no es menor. Y gran parte de las circunstancias que se están ocurriendo en Latinoamérica obedecen a la falta de autonomía de las organizaciones electorales por cuenta de los presupuestos. El hecho de tener que anualmente sentarse con los gobiernos a discutir los presupuestos, por ejemplo, para procesos electorales, no dejan de ser circunstancias difíciles para la garantía de las autonomías de las entidades territoriales, de las organizaciones electorales en toda la región. Son hechos que están verificados porque han sido muy complejos. Luego, sí se hace necesario buscar la manera de resolver una situación de esta naturaleza, y eso se resuelve de manera muy fácil. Que los presupuestos de los órganos electorales no deriven de los diálogos con los gobiernos, sino que estén claramente definidos en las constituciones, de manera que no
estén al vaivén de las realidades presupuestales ni de los debates en el Congreso. Bueno, eso es un tema que yo en lo particular he tratado de socializar en Latinoamérica porque se conoce como soberanía presupuestal. Y si avanzamos un poco en esa situación, pues no vamos a tener circunstancias como las que vivimos el día de ayer. Créanme que en toda la región, no solamente en Colombia, muchas autoridades electorales están sufriendo por las dificultades presupuestales para llevar a cabo procesos electorales y eso obviamente no deja de ser un tema complejo para la democracia. Sí, registrador, pero fíjese que en toda esta película hubo un capítulo de contradicción, porque una cosa dijo el ministro del Interior diciendo que había habido un error y el ministro de Hacienda, por otro lado, diciendo que no, que ese dinero estaba incluido en la bolsa del Ministerio de Hacienda. Su conclusión con todo esto, con el capítulo de contradicción, es que el gobierno estaba dispuesto a arriesgar las elecciones del 2026. Pues realmente yo no tengo, digamos, una respuesta clara. De hecho, tampoco sé ni siquiera porque esa ponencia fue, digamos, aprobada ya al filo de la noche del día de antier. No he hablado con nadie en el gobierno ni he tenido la oportunidad de tener, digamos, unos argumentos por parte del Ministerio de Hacienda, así que no pudiera, digamos, opinar al respecto. Sí, pero a usted, ¿por qué dice registrador y repite que no puede opinar nada? ¿A usted no le parece que estaba en riesgo el proceso electoral o la independencia de las elecciones y de la registraduría en el 2026? No, digo que no puedo opinar porque no sé qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las razones para el cambio de la ponencia, pero claro, efectivamente, en la medida en que un órgano electoral o registraduría vea reducidos los recursos para el proceso electoral que se viene el 26, pues se hace difícil llevarlas a cabo. La registraduría tiene un presupuesto ordinario y entiendo que ustedes lo decían conforme a lo que habló el ministro de Hacienda de ayer, que solamente se utiliza para el pago de sus funcionarios y de más de 1.226 oficinas que están en todo el país. Luego, los recursos para los procesos electorales son recursos extraordinarios que deben obtenerse con poco más de un año de anterioridad, en este caso, pues en el presupuesto de esta vigencia. Si esos recursos no están, pues claramente hay dificultades para los procesos y eso, pues necesariamente tiene que resolverse si se quiere pues llevar a cabo un proceso eficiente e íntegro. Vale, es el registrador Hernán Penagos. Al final es una buena noticia que se salva la plata y se salvan las elecciones también en consecuencia del 2026. Registrador, gracias, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Que se salvaron, Víctor, digo, de carambola, ¿no?